Después de la semana de panes sin levadura, retomamos el estudio de las porciones bíblicas de la Torá, llegando este día a los capítulos 16, 17 y 18 del Sefer Vayikra, el libro de Levítico. Y esta parashá lleva por nombre Aharei Mot, que significa después de la muerte. Además de que este día de reposo es un Shabbat Mervakim Kodesh, ya que es un Shabbat previo a la siguiente luna nueva que marcará el inicio del mes de Iyar. Los temas principales que podemos ver en esta porción es sobre la advertencia a los sacerdotes de no entrar al lugar sagrado sin la preparación adecuada, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, y si contaminamos nuestra mente, es peligroso servir a Dios. El proceso del servicio del sacerdote en el día de Yom Kippur y las leyes de esa festividad, ya que no existe un día más sagrado ni más poderoso que Yom Kippur. En esta parashá destaca la prohibición de ofrecer sacrificios fuera del santuario, lo cual derrumba una leyenda urbana de los detractores que aseguran que los judíos aún hacen sacrificios en estos tiempos, lo cual es una absoluta mentira, porque no hay templo. Y existe esta prohibición que impide hacer sacrificios fuera del santuario. También está la prohibición de ingerir sangre animal, ya que en la sangre está el alma, y al probar sangre animal, se están absorbiendo los instintos irracionales del animal. Y especialmente aquí, aparece la prohibición de querer asemejarse a los gentiles. Como esta parashá toca el tema de la celebración de Yom Kippur, obviamente es la porción que se lee justo en la fiesta de Yom Kippur, por lo cual, este Shabbat al estudiar esta parashá, nos conectamos con la energía de Yom Kippur. Entonces este día es el ideal para entregar los pecados, y después de las fiestas de primavera, es el día ideal para un nuevo comienzo. Esta parashá nos ubica en el primer momento en el cual el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, por lo cual hoy podemos recibir todos los beneficios del Ketoret, el incienso sagrado, que simboliza la elevación de nuestras oraciones. Esta parashá nos sirve de ayuda a frenar y a controlar nuestros instintos animales, porque nos enseña a respetar límites y a establecer barreras. Pero hay algo muy curioso, esta porción comienza tocando el tema de la muerte de los hijos de Aarón, algo que sucedió en el capítulo 10, o sea 6 capítulos antes. Entonces, ¿por qué la Biblia se vuelve a referir a este asunto? Lo que sucede es que entre el capítulo 10 y el capítulo 16 de Levítico, existe un quiasmo. El quiasmo es un recurso literario que presenta una serie de ideas y luego las repite en orden invertido, que es exactamente lo que sucede entre el capítulo 10 y el capítulo 16 de este Sefer Vayikra. Veámoslo. El capítulo 10 trata sobre la muerte de Nadab y Abiú. El capítulo 11 trata acerca de los animales que no se comen. El capítulo 12 trata de la purificación de la mujer que da a luz. La estructura quiásmica cuenta con un axis central, que es la idea donde los valores se encuentran en este caso, es el capítulo 13, que trata acerca de la enfermedad de Tzaraat, la lepra. El capítulo 14 también habla de purificación, en este caso de persona leprosa. El capítulo 15 habla de las impurezas sexuales. El capítulo 16 también habla de la muerte de Nadab y Abiú. Como vemos, son los mismos temas en orden inverso, y la Biblia está compuesta de una gran cantidad de quiasmos. Incluso los eruditos afirman que la Biblia es un gran quiasmo. El Mesías, en sus enseñanzas, constantemente utilizaba un tipo de quiasmo llamado Abba, que curiosamente, en hebreo, la palabra Abba significa padre. Veamos un par de ejemplos de quiasmos en las enseñanzas del Mesías. Mateo 2:27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Aquí, el quiasmo se utiliza para enfatizar su punto. Sigue la estructura ABBA, con las palabras reposo y hombre repetidas e invertidas. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Otro ejemplo nos muestra un quiasmo más largo. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este quiasmo tiene 5 partes, que desglosadas quedan así. Ninguno puede servir a dos señores, o aborrecerá al uno, y amará al otro, o estimará al uno, y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Podemos ver cómo las frases de los extremos dicen lo mismo, que no se puede servir a dos amos al mismo tiempo. Y las frases internas también dicen lo mismo entre ellas, que se puede aborrecer o menospreciar a uno de ellos. Y el axis central del tema es el amor.
Esta estructura la vamos a encontrar constantemente en toda la Biblia, entre versículos de un mismo capítulo, entre capítulos, entre distintos libros, e incluso entre libros y capítulos del Antiguo Testamento, con libros y versículos del Nuevo Testamento. Por eso, se ha definido que la Biblia tiene una estructura quiásmica que ninguna obra literaria en el mundo puede tener. Y esta es una de las tantas cosas que hace única y excepcional a la Biblia. Retomando el inicio de la Parashá, decíamos que vuelve a tratar el tema de la muerte de Nadab y Abiú, los hijos del sumo sacerdote Aarón. ¡Qué terrible! Que, en el inicio del servicio sacerdotal, el Cohen Agadol sufra esta tragedia. Pero, ¿por qué murieron los hijos de Aarón? El mandamiento de Dios dice claramente lo siguiente, Éxodo 38:9, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Dios por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y lo que pasó fue lo siguiente, Levítico 10:1-2, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Dios fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego de delante del Señor y los quemó, y murieron delante de Dios. Entre la muerte de los hijos de Aarón y esta porción, hay 6 capítulos que nos enseñan a saber diferenciar entre lo santo y lo profano. Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Deuteronomio 4:24, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Todo mundo queremos tener una relación con Dios. Todos queremos interactuar con Dios, pero no todos se preparan para que Dios interactúe con ellos. Entonces, cuando se acercan a la luz de Dios, sin haberse preparado, esa luz los va a consumir. Por lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, citando a Moisés, Dios es fuego consumidor, y el que se acerca a él, sin estar preparado, lo hace indignamente. Es por eso que esta porción comienza recordando cómo murieron Nadab y Abiú, pero no los llama por su nombre, les llama simplemente los hijos de Aarón. Levítico 16:1. Habló Dios a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Dios, y murieron. Y es que, cuando en el núcleo familiar se mueren los padres de alguien, la persona queda huérfana. Si muere la pareja, la persona se queda viuda, pero no existe un término para definir a la persona a la que se le muere un hijo. En esta porción, se está instituyendo de manera formal la celebración de Yom Kippur. Esta santa convocación marca el día en que Dios perdona a Israel por el pecado del becerro de oro, y justo al instituirse formalmente Yom Kippur, la Torá hace referencia a la muerte de Nadab y de Abiú. Pero, ¿qué tienen en común estos 2 acontecimientos? Existe un hilo conductor en ambos casos, la nube. En el episodio del becerro de oro, la nube se apartó del pueblo. En la inauguración del tabernáculo por causa de Nadab y Abiú, la nube no descendió. Por eso, Dios decide poner control sobre la entrada al lugar santísimo, donde su presencia se manifestaría sobre el propiciatorio. En Yom Kippur, en el lugar santísimo, y estando la presencia divina, se enciende incienso, y se recrea la formación de una nube, y Dios se manifiesta. Y es justamente el hombre que construyó el becerro de oro, que además, es el padre de los que ofrecieron el fuego extraño, es Aarón, el único encargado de recrear esa nube en el lugar santísimo. Esta parashá nos conecta con la energía y la bendición de Yom Kippur, y nos da la oportunidad de poder aceptar la propuesta del Mesías que nos dice, anda ve, y no peques más. Esto significa que, si nosotros rectificamos nuestra manera de pensar y de actuar, alineando nuestra conducta y pensamientos a lo que está escrito en la Torá, entonces Dios cubre nuestras fallas. Una nube de gloria se forma en el lugar santísimo del tabernáculo, que somos nosotros mismos. Ese lugar santísimo dentro de nosotros es el cerebro, porque comenzamos a pensar y a actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Como toda religión exalta a sus personajes, así también la parte religiosa del judaísmo se empeñan en decir que Nadab y Abiú eran tan santos y tan iluminados que su luz se adhirió a la luz de Dios, y por eso se vio como que un rayo los fulminara. Bueno, eso dice la religión judía, pero vamos a ver qué dice la Torá. El mandamiento es que no se debe ofrecer fuego extraño. Éxodo 37:9. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Dios por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación.
Y los hijos de Aarón, lo que hicieron, es ofrecer fuego extraño. Levítico 10:1-2, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Dios fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Señor y los quemó, y murieron delante de Dios. Esta porción comienza recordándonos esta tragedia, y además, un mensaje extraño que Dios le manda a Aarón por medio de Moisés. Levítico 10:3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Dios, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. ¿Qué clase de mensaje es ese, para un padre que acaba de ver morir a sus hijos calcinados? Cuando aquí dice que Aarón cayó, aparece el término hebreo, badamón, es la palabra H1826 del diccionario Strong. Lo misterioso es que esta misma palabra aparece en el pasaje donde Josué detiene el sol y la luna. Josué 10:12. Entonces Josué habló a Dios el día en que Dios entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Ahí donde Josué le da la orden al sol que se detenga, aparece el mismo término, badamón, que nos indica que Aarón cayó. Entonces, ¿qué fue lo que entendió Aarón en ese mensaje que Dios le mandó decir? Nuevamente veamos el mensaje, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. En el original hebreo dice, Karo, Kadash, Bealpani, Kol Haam, Kabed. Si en español nos es complicado comprender este mensaje, en hebreo es aún más difícil. Entonces, vayamos a la definición de cada palabra, de acuerdo al diccionario Strong en hebreo, para poder comprender el contexto de lo que Dios está diciendo. Karo significa cerca en lugar, clase y tiempo. Kadash significa observar para limpiar. Beal significa sobre, desde arriba, por encima de. Pani significa de cara, de frente o ante. Kol significa todo. Aam significa el pueblo. Kabed significa severo. Si unimos los significados de cada palabra, entonces encontramos el contexto de ese mensaje extraño que Dios manda decir a Aarón ante la muerte de sus hijos, cercano a todo observo desde arriba de frente a todo el pueblo, severo. Esto significa que Dios no puede ser burlado ni cuestionado, porque Él ve las cosas de cerca y desde arriba. Por eso, conoce las intenciones y las actitudes de cada uno. Aarón iba a hacer el clásico cuestionamiento de ¿por qué? Pero al recibir este mensaje, se contuvo. Ahora bien, aquí dice que Dios es severo con su pueblo. ¿Por qué tiene que ser severo y especialmente con su pueblo? La respuesta nos la da Dios mismo en esta porción. Levítico 18:3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ser diferentes a los demás. Tener una conciencia distinta a la sociedad del mundo que nos tocó vivir, porque para eso Dios nos ha tenido por dignos, para marcar la diferencia. En eso consiste la dignidad de un hijo de Dios, en marcar la diferencia en la sociedad de este mundo. Pero, ¿cómo defender y preservar esa dignidad? Levítico 18:4-5, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo el Señor vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo el Señor. Aquí guardar es el término hebreo, shamar, es la palabra H8104 del diccionario Strong y literalmente significa cercar alrededor. Y también se traduce como atesorar, celebrar, conservar, cuidar, cumplir, ejercer, meditar, preservar, seguir y tener. Pero si tomamos la primera definición que es cercar alrededor. ¿Cómo se cerca alrededor un mandamiento? Cercamos un mandamiento para cuidar de ejercerlo, cuando ponemos todo nuestro interés y toda nuestra atención por vivir a lo que Dios le llama vida. En el Edén, Dios dio un mandamiento y dijo la consecuencia por no guardarlo. Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero luego viene la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y desdice a Dios. Génesis 3:4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La situación es muy conocida, el humano le creyó más al diablo, y entonces vino la consecuencia. Génesis 3:24, echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí hay una enorme enseñanza, que nos va a ayudar en nuestro camino de fe.
¿Qué es en realidad esa espada de fuego que cercaba el camino al árbol de la vida? La Biblia nos enseña que el árbol de la vida es la Torá. Proverbios 3:18, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Pero la espada de fuego es también la Torá. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Deuteronomio 33:2. Dijo, Dios vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. ¿Qué nos enseña esto? Que cumplir un mandamiento te lleva a otro, es decir, que la misma Torá te ayuda, te guía, y te lleva a guardar cada mandamiento. No se trata de un esfuerzo personal y descomunal, que va a costar mucho trabajo llevar a cabo. Nada de eso. Dios, que te ve de cerca y desde arriba, conoce tus intenciones, y sabe tus acciones. Por eso, ha puesto querubines, que te van a estar mostrando o recordando la Torá, para que no caigas. Y cuando por error caes, te vuelven a mostrar la misma Torá, para que corrijas y enmiendes el error cometido. La misma Torá te cuida para guardar la Torá. Por eso el Mesías dice, Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Además, la Torá está a nuestro alcance. Deuteronomio 30:11-14, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y así, la porción termina diciendo, Levítico 18:30, guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo el Señor vuestro Dios. Entonces, guardar los mandamientos no es una carga pesada, pues la misma Torá forma el cerco para guardar todos los mandamientos. Porque así lo dice la misma palabra de Dios. Y en su palabra está su presencia,